Dice la escritura en el verso 3, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cuando leemos algunas Biblias y estudiamos ese pasaje, ya hemos hablado un poquito sobre que en el principio, esa palabra, el principio que aparece en Génesis 1:1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ese principio, según algunas Biblias, sobre todo una traducción que se denomina Tanaj, entonces los 5 libros del Pentateuco, los Salmos y los Profetas. Dice que cuando se usa la expresión en el principio creó los cielos y la tierra, que la palabra que ahí se usa no se refiere al principio de todo, ya que Dios es eterno, ¿verdad? Sino que se refiere a lo sucedido en el principio cuando Dios estaba creando este mundo. Entonces la traducción correcta que ellos dicen debiera de ser, no en el principio creó Dios, sino en el principio cuando creaba Dios esta creación. Esa traducción o ese término es muy correcto, porque nosotros encontramos en Primera de Juan también, o en Juan capítulo 1, que el apóstol Juan dice y habla de otro principio. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. De tal manera que este principio de Juan es, llamémosle así, el origen de los principios que hay en Dios. Génesis 1:1 es el principio cuando Dios creaba este mundo, esta creación. Pero esto entonces indica claramente que la creación esta de los cielos y la tierra no es la creación original, sino que previa a esta creación está la creación o creaciones anteriores a esta creación, que podrían ser la creación espiritual o angelical. Entonces, yo voy a ir un poquito atrás entonces, porque la creación espiritual, que es la creación, el espíritu de Dios, dice la Biblia que Dios es luz y habita en luz inmarcesible. Y entonces la creación primera, la creación antes de la creación física, las estrellas, los planetas y todo, está la creación del espíritu, y esa creación es luz. De tal manera que el espíritu nuestro, por eso es que se le llama a Dios el Padre de las luces. Es el espíritu, esa luz que es Dios. Yo voy a decirlo, me atrevo a pensarlo, nuestro primer origen es ser esencia en luz. Lo que está dentro de usted, lo que está profundamente, ese ser espiritual, es una pequeña dosis de luz que proviene de Dios. Y entonces cuando la Biblia habla de la creación, ahí en Génesis capítulo 1, verso 1, dice la escritura que Dios
Creo que hay un eco, si pueden quitarlo, por favor. En el principio Dios crea y verso 2, la tierra estaba desordenada, vacía. Ya hemos hablado que ese desorden de la tierra puede ser producto de un juicio, de una confrontación cósmica, que podríamos nosotros pensar fue una guerra de rebelión contra Dios, que cabe ahí en el intervalo del verso 1 y el verso 2. Y eso provoca que esté la tierra desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Alguna versión dice incubaba, como la gallina incuba los huevos, provocando la energía suficiente para la creación, para el resurgimiento. Pero entonces dice la Escritura en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Vamos a quitar el eco, please. Diga usted conmigo, la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo, la luz es buena. Eso quiere decir que en esencia la naturaleza interna del espíritu, todo lo que es del espíritu es bueno. Es bueno. Lo que proviene de la luz es bueno. ¿Sí? De tal manera que debemos de entender y comprender que cuando la Biblia habla de luz, me llama la atención y quiero llevarle en esta noche a considerar que nosotros somos hijos de la luz, dice la Biblia. Y entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el Evangelio de Juan dice que en él estaba la luz, en él estaba la vida. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Cuando Juan habla del verbo, dice ahí que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces quiero que usted tenga en mente dos cosas. Que la luz es buena. Diga, la luz es buena. Pero también la luz es vida. En esencia es vida. De tal manera que cuando nosotros vemos las culturas de los antepasados, ellos, por ejemplo, cuando hacen culto al dios sol, porque la luz del sol es la que provocaba toda la vida en el planeta. Y de ahí surgen las religiones que veneraban el sol. Cuando Dios crea entonces la luz, dice la Escritura que vio Dios que la luz era buena. Capítulo 1 de Génesis. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de tinieblas, vamos a hablar de todas esas cosas que no son buenas. Cuando hablamos de luz, vamos a hablar de todas las cosas que son buenas. Cuando hablamos de vida, de luz, vamos a hablar de vida. Y cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de muerte. Por eso vamos a entender cuando Jesús en una de sus enseñanzas dice, si la luz que está en ti son tinieblas, cuán oscuras no serán las mismas tinieblas.
A ver, háganle una pregunta al que está a su lado. ¿Cómo andas de luz? Por supuesto, los mexicanos entienden cómo andas de plata, ¿verdad? Pero no estoy preguntando plata. ¿Cómo andas de luz interior? Porque la palabra del Señor dice que si mi ojo está sano, todo mi cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si mi ojo es malo, todo mi cuerpo está lleno de tinieblas. Y cuando uno estudia ese pasaje, si tu ojo es bueno, tu ojo es malo, eso en la Biblia es considerado un hebraísmo. Es decir, es un dicho hebreo. Es como un dicho israelita. Cuando se habla del ojo bueno, se habla de la generosidad de la persona. Un ojo bueno es, si usted tiene buen ojo en el lenguaje bíblico, es que usted es una persona generosa. Si usted tiene mal ojo, es que usted es una persona no generosa. ¿Qué sería lo no generoso? Sería avaro, tacaño, agarrado, bueno, todo eso. La luz es buena y viene Dios, y la primera separación que hace, porque hoy quiero hablarle de la separación de luz y tinieblas, que consideremos, recordemos nosotros las bendiciones que trae la luz. Y una de esas, fíjese usted que en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el verso 46, Juan 12, 46, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en tinieblas, todo nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestras obras van a ser tendientes a muerte y van a ser tendientes a desorden, a anarquía, porque a ignorancia misma, porque las tinieblas en esencia son eso, son ignorancia. Pero cuando venimos a la luz, y que ahí dice el Señor Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La condenación que la Biblia habla es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más el desorden, amaron más la muerte, amaron más las tinieblas. Entonces, nosotros somos llamados, porque Dios separa la luz de las tinieblas, pero según la revelación del Nuevo Testamento, que es lo que yo quiero enfocarme, en Mateo capítulo 5, Mateo 5, en el verso 16, mire cómo el Señor nos llama. Ahí dice: nadie enciende una lámpara sino para ponerla en alto. Y entonces en el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero agrega y da, hermano, la explicación de lo que es alumbrar las tinieblas. Voy a pensar en aquella esposa que quiere que su marido sea cristiano, o que su marido se convierta. O voy a pensar en aquel marido que quiere que su esposa se convierta. O quizás ser más amplio, voy a pensar en que nosotros queremos que nuestros familiares vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio.
Sí queremos eso, ¿verdad? Anhelamos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos conozcan del Evangelio. Pero tenemos que comprender que el mensaje más profundo, el mensaje más convincente, no es cuando usted le entrega un tratado, no es cuando usted le da una palabra o le enseña Biblia, sino el mensaje más convincente es cuando ellos ven tus buenas obras. Mire lo que dice la Biblia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. La versión de las Américas dice: vean vuestras buenas acciones. El problema que hay es que nosotros no vamos a tener buenas acciones si no expulsamos las tinieblas que hay dentro de nosotros. Si nosotros no expulsamos la oscuridad que tenemos dentro, porque voy a ponerlo de esta manera: un ojo bueno hace que todo tu cuerpo esté lleno de luz, pero un ojo malo hace que hayan tinieblas dentro de ti. Utilicemos bíblicamente ese término, generosidad. Cuando tu gente ve que eres una persona generosa, que eres una persona que, vamos a pensarlo de esta manera, esposo, atiende bien su hogar, atiende a sus hijos, la esposa atiende bien a su esposo y a los hijos, y ven esa cualidad de generosidad en ti, van a desear tener lo que tú tienes. Pero si lo que ven, lo que oyen, lo que perciben es todo lo contrario de la generosidad, de repente un marido agresivo, un marido golpeador, aunque aquí no hay ninguno, ¿verdad? Un marido que de pronto la esposa se queja que no le da pero ni para los buenos días, y ven que somos tacaños, que somos mentirosos, que nuestras obras, hermano, no son diferentes a las de las demás personas del mundo. Somos, perdóneme lo que voy a decir, somos tranza, ¿verdad? Tenemos malas acciones. Voy a pensar, no se ofenda a nadie, voy a pensar en un mecánico que le llevan un carro que se le desconectó un alambre y le cobra por un tune-up. Voy a pensar en alguien que, hermano, dice: mire, me cobró tanto por esto y aquí veo que no hizo nada. O voy a pensar en un empleado, hermano, que se roba las cosas. De aquí no hay ninguno que diga amén. Porque déjeme decirle, es increíble que aún en las iglesias, no aquí en Llamada Final, no, a quienes se roban las cosas y luego testifican del evangelio, y luego quieren que su mensaje sea penetrante, pero sus acciones no son buenas. Entonces la palabra del Señor me dice a mí que la luz tiene una característica: va a llevar vida, va a llevar conocimiento, va a llevar todo lo bueno que la luz tenga, porque se va a manifestar en las acciones. Y vale la pena que nosotros pensemos, si mi mensaje es bueno, pero mis acciones son malas, mis acciones botan mi mensaje. Si yo predico, por ejemplo, a mis vecinos, mire, Dios es paz, pero en mi casa se oyen gritos,
va a decir, bueno, qué raro ese Dios de estos, porque es una paz con gritos, ¿verdad? Una paz con pleito. Y entonces debo de revisar si realmente yo estoy dándole lugar al Espíritu, porque el Espíritu es luz. Nosotros tenemos una decisión diaria. ¿Quién va a gobernar nuestras acciones? Si el Espíritu, que es luz, o las tinieblas que podamos tener. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 21. Mire, le voy a leer lo que dice aquí el Señor. Dice, voy a leer un poquito antes, en el verso 19, dice, esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo cuando estudié un poquito, y usted se ha de recordar, cuando estudiamos la familia de Jesús, porque ahí hay información de la familia de Jesús. Por supuesto, la Iglesia Católica no quiere reconocer que María tuvo más hijos, pero nosotros vemos en la Biblia que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, le dijeron los religiosos. Pero es interesante que cuando estudiamos la familia de Jesús, nos damos cuenta que sus hermanos no lo querían. Sé que allá había una familia donde increíblemente, estando la luz presente, porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, sus hermanos eran tinieblas. Usted va a recordar cuando le dicen manifiéstate, y Jesús dice, vosotros sois, vuestras obras son malas, y es sus mismos hermanos que primero no creían en él, no lo amaban, porque las acciones de Jesús evidenciaban las malas obras de sus hermanos. O sea, yo no necesito decirle, por ejemplo, al ladrón que es ladrón en el trabajo donde estoy, sino basta con que yo sea honrado y mi honradez se vea. Esa honradez es la denuncia de que la mala acción de él son tinieblas. Los noto como serios, porque a veces yo he estado meditando un poquito y orando al Señor y estudiando un poquito los aspectos de la luz, me doy cuenta que dice ahí, mire lo que dice el verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por ejemplo, hermano, cuando vemos a la gente que hace lo bueno, aquí dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, versículo 21, el que obra verdad, el que practica la verdad, viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Está bien que digan cosas malas de nosotros, porque la gente siempre va a decir cosas malas, pero otra cosa es que las prueben. Oh, ese hombre está metido en narcotráfico. A ver, pruébalo. Esa es una mala mujer. A ver, pruébalo. Es decir, siempre va a haber una censura destructiva en la gente que aborrece la luz. Que ahí dice, hermano, dice que todo aquel que
hace lo malo, aborrece la luz. O sea, si nosotros vemos la característica de la luz es la expresión misma de que somos seres espirituales. Las acciones. Yo pienso que errores todo mundo tiene y todo mundo puede cometer, pero la luz se manifiesta en que las acciones, venimos a Dios para que esas acciones sean redargüidas y corregidas. Y entonces dice la palabra del Señor, el que obra verdad, me gusta cómo traduce las Américas, el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Vamos a ir un poquito más hacia el aspecto de la luz. Pablo, cuando aborda el tema en el capítulo 13 del libro de Romanos, Pablo dice y agrega algo interesante. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Antes de leer, diga conmigo, ay. Va a ver usted por qué. Pablo dice, no debáis a nadie nada. A ver, pregúntale que está a su lado, ¿tú ya has pagado tus deudas? ¿O le debes a medio mundo? ¿Le debes al IRS? ¿Le debes a Dios? ¿Le debes a los hermanos? ¿Le debes a tu suegra? A todo mundo, hermano. ¿Usted sabe que hay gente, no, aquí no, pero hay gente que a todo mundo le debe? Hermano, présteme 10 pesos, se los pago el viernes. No debáis a nadie nada. Estaba leyendo yo, hermano, que una de las características del ojo malo es que como no son generosos, tienen malas costumbres, son ladrones. Aquí no hay ninguno. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 9. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Dios es luz y Dios es amor. ¿Por qué a veces cometemos cosas negativas? Porque no estamos caminando en luz, no estamos caminando en amor. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. 11. Y haced esto, oiga, dice, hagan eso. ¿Hacer qué? Caminen en la luz. No le deban nada, no hagan lo malo, porque haced esto conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Desechemos las obras de las tinieblas. El que roba no robe más. El que mienta no mienta más. El que es agresivo, take it easy. Tome té de hoja de naranja. El que es envidioso, cálmese. El que es mal pensado, ya dice, desechemos las obras de las tinieblas. El que engaña, ya no engañemos. Y fíjense que es un mensaje para todos nosotros, porque Dios hizo separación de luz y tinieblas. Entonces Dios dice, no, yo quiero que seas una buena luz. Cuando Pablo asume o aborda el tema de la luz, dice, en esta versión dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos, ¿qué dice? Con las armas de la luz. Verso 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías. No, por supuesto que, y fíjese que le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los de la Sunset o a los de San Francisco. Le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, porque no andemos, dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Es increíble que yo conozco un hermano que solo cuando se emborracha evangeliza. Sí, da vergüenza, pero solo borracho evangeliza. Tiene que estar medio zarazo para evangelizar. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Mire, yo le digo que Jesucristo es el Señor. ¿Quién le va a creer a uno? Se le van a quedar viendo a uno así como diciendo, usted va a llamar a final. No digan, que diga que va a la parroquia allá de Los Ángeles. No andemos decentemente, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y fíjese que en el programa que tengo de las 4 me hicieron una pregunta. Nosotros somos dados a catalogar pecados como mayores y menores, como demasiado agresivos y otros no muy agresivos, pero si usted ve la lista, el envidioso está en la misma lista de todos los demás. Entonces no es asunto de que yo no soy homosexual, yo no soy adúltero, yo no soy borracho, pero ¿y qué de la envidia que tienes? No, aquí ninguno. Estoy hablando de los que están viendo a través de las redes sociales. ¿Cuánta gente envidiosa hay, hermano? Y ahí dice Pablo, andemos como de día, honestamente, no en fíjese que esta versión dice glotonerías. Hermano, aquí en Estados Unidos yo la otra vez fui a un buffet y créame que me dio tristeza estar en ese buffet. Una tristeza profunda, hermano, porque vi la esclavitud de la gente. A un buffet no van los flacos, hermano. Dese cuenta. Los flacos no vamos a un buffet. A un buffet van 250, 300, 400 libras. Y yo dije, Señor, eso no viene del Espíritu, eso viene de las tinieblas. Vamos a hacer una determinación de fe y diga usted la glotonería. Yo desecho la glotonería. Porque ¿sabe usted por qué se padece tanta enfermedad en estos tiempos? Porque comemos demasiado. Y cuando digo comemos, me estoy incluyendo, pues comemos. A veces, hermano, mire, no comemos 3 veces al día, comemos 6 veces al día. Nos levantamos, desayunamos, a las 10 nos echamos un taquito, a las 12 la almorzada, a las 3, 4 solo para aguantar para la cena, antes del culto bien comido y después del culto de pilón para dormir tranquilo. Ya, y el domingo vienen, hermano, Tore, que mire que estoy enfermo, que tengo esto, que tengo el otro. Pero si tragamos, hermano. La otra vez le dijeron a un siervo de Dios, se estaban comiendo todos, hermano pastor, coma. Gracias, hermano. Hermano pastor, coma. Y el pastor decía, gracias, hermano. La tercera vez que le dijo, hermano pastor, coma, le dijo, oiga, ¿por qué me dice que coma? Porque no está comiendo, hermano, se está hartando. Andemos decentemente
Mira, esta versión dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y desoluciones, no en pedencias y envidia. Porque este es un lenguaje español antiguo que no se usa, es muy poco que se usa. Mas vestidos del Señor Jesucristo, dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, pero oiga lo que dice, y no penséis, porque le voy a decir que todo está en tu mente. El problema, fíjese que estaba yo, si hay algún médico aquí o enfermera me puede corregir, pero estaba yo leyendo o escuchando, no me acuerdo dónde, que la medicina tradicional que los médicos dan realmente no es tan efectiva, sino que es la mente nuestra la que lee los medicamentos y provoca las reacciones químicas para la sanidad del cuerpo. Cuando Dios nos hizo, ese cerebro que tenemos, esa mente que tan fantástica que Dios nos ha dado, tiene la capacidad de regenerar nuestros órganos. Me decía un pastor, y posiblemente es verdadero, y quiero preguntarle, porque yo soy el primero que no hago eso, pero debo de hacerlo. Pregúntele al que está a su lado: ¿tú haces ejercicio? Porque me estaba diciendo este pastor que lo único que regenera los órganos es el ejercicio. Hay quienes tenemos bien regenerada la mandíbula porque solo comer y comer, ¿verdad? Bueno, entonces la luz, voy al punto, la luz se va a manifestar porque ese es el espíritu, esa esencia nuestra es luz. Se va a manifestar con buenas obras. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice: porque en otro tiempo, antes, erais ¿qué? Tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, hermano, y entendamos esto, porque esto se empata perfectamente con el conocimiento del nuevo nacimiento. Cuando Dios creó la primer pareja, ellos tenían luz, y esa luz les permitía a ellos incursionar en la dimensión espiritual y en la dimensión material. Pero cuando ellos, porque estaba observando, y observe usted que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre fuera inmortal. Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que fuera inmortal. Pero cuando Satanás introduce la tentación en la mujer y ellos pecan, entonces lo que murió fue la luz del espíritu de ellos. Se apagó. Sí, se apagaron y se volvieron tinieblas. Entonces, cuando uno nace de nuevo, ¿qué pasa? Que otra vez se enciende la luz interior. Por eso el que acepta a Cristo, el Señor le limpia los pecados con su sangre, y cuando nace del Espíritu, es que su espíritu recobra la luz. Y ahora tiene luz interior. Y entonces somos luz. Y Efesios dice en el capítulo 5 que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y nos da el apóstol una orden: andad como hijos de la luz. Verso 9. Porque el fruto de la luz, ahí está, otra vez el ojo generoso, consiste en toda bondad. Yo hermano, perdone que insiste en esto, pero si yo soy tacaño, soy avaro, eso es tinieblas.
yo tengo tinieblas entonces. Si yo le digo a mi mujer, no, ese es mi dinero, no tu dinero, y esto no, y ¿para qué quieres 10 pesos? Aquí están 5 y me traes 3 devueltos. Y entonces tinieblas. Y yo no quiero tener tinieblas en mí. Yo necesito tener un ojo bueno, un ojo, porque dice que el fruto de la luz es bondad, pero no bondad, toda bondad es justicia y es verdad. Qué interesante cuando hay justicia en nosotros, hermano, cuando no nos aprovechamos de alguien, sino no, hermano, eso. Yo me recuerdo, y voy a volverle a contar la experiencia de mi pastor, porque para mí fue una lección fantástica. Estábamos en un parque y tener un carrito allá pues es muy importante cuidarlo, porque pues no es como aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que aquí usted puede sacar con $1 un carro del dealer, ¿no? Pero allá, y él tenía su carrito, hermano, y estábamos en la actividad, en el parque, ahí en la campaña esa, y de repente un borracho llega y ¡pah!, le pega en el carro, le pega atrás en el bumper en el carro, hermano. Y mi pastor, yo con todo respeto lo digo, yo creo que quería más su carro que a su mujer, hermano, porque lo cuidaba, hermano. Ese carro lo lavaba, lo limpiaba, o sea, su carro era fantástico. Y entonces me recuerdo que cuando le pegó atrás ahí, y fuimos, y entonces le dice a mi pastor, mire lo que acaba de hacer. Le dice, tiene que darme para arreglarlo, pagar. No, y el borracho, ¿tú sabes cómo son los borrachos, verdad? Los borrachos son terribles. Y mi pastor con su calma y esa tranquilidad, hablándole y todo. Al fin el borracho, hermano, se enojó, se metió la mano a la bolsa y sacó pero un montón de dinero. Y dijo, ahí está, pues tome. Y se lo puso así a mi pastor. Y me recuerdo que mi pastor sacó 2, 3 billetes y dijo, con esto es suficiente, le dijo. Yo dije, caray, me estás dando una lección que es justo. ¿Sabe que una vez yo prediqué de que hay mujeres que le sacan el dinero a sus esposos de noche cuando están ebrios? Sí, yo prediqué de eso. Y les dije, y me recuerdo que no fue aquí, dije, sea justa. Porque en la mañana, después de que ha hecho eso, el esposo dice, fíjate que no sé dónde dejé el dinero. Ya ves, por andar de borracho, lo botaste. Por andar tomando con tus amigotes, saber que lo hiciste. Y el pobre hombre, no, pero si yo me acuerdo que, mira, es que te emborrachaste, ¿ve? Y entonces ni modo, como ya borracho no se acordaba, aceptaba que saber dónde lo había dejado. Y era la mujer, cada vez que llegaba borracho, le extraía. Y me recuerdo que al final del servicio se acercó y me dijo, hermano Otto, yo soy esa mujer. Pues ya no lo haga, le dije. Para eso se predica, para ya no hacerlo. Para eso entendemos que si somos luz, el fruto de la luz, hermano, mire, perdón lo que voy a decir, ¿de qué me sirve ostentar dones espirituales? ¿De qué me sirve ostentar conocimiento? Si cuando me miran dicen, ese me debe, ese no paga, ese es un ladrón, me transió en un negocio. Bendito silencio, ¿verdad? A ver, dígale que está a su lado, paga lo que debes, amado. Y toma chocolate. ¿Qué dice ahí? El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 9. Verso 10. Aprobando lo que es agradable al Señor. Y bueno, ya ahí dice lo que la luz tiene que hacer. Porque, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Hermano, yo a veces pienso, mire, hay ministros que ostentamos ser luz y somos más peleoneros que los del mundo, hermano. ¿Sabe qué me dijo un cura a mí? Me dijo, mire pastor, me dijo, cuando alguno de sus pastores tenga problemas y esté todo apachurrado y haya cometido errores, si ustedes no lo pueden restaurar, mándenmelo, nosotros lo restauramos. Dije yo, Dios mío, si las tinieblas curan, ¿qué hacemos la luz? A veces me pongo a pensar si realmente son luz o son baterías las que están usando, ¿verdad? Dice, por lo cual, versículo 14, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17 dice, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. 18, y hermano, esto me gusta, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, ¿qué dice? Llénate de la luz. Llénate de la luz. Sed llenos del Espíritu. Y entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Ahí dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Qué fantástico, ¿verdad? Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Entonces, déjeme llevarle a algunos puntos, un último punto, porque mi interés es ver los efectos de la luz. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Mire la ventaja de la luz. Tenemos comunión, común unión los unos con los otros. Y hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, Dios dice, la luz es buena, pero la luz tiene, ya dijimos los efectos de la luz. Y entonces a la luz la llamó día. Diga, yo soy del día. A ver, con ánimo, yo soy del día. Cuando Pablo enseña, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Dice Pablo, escuche bien esto. Porque todos vosotros de llamada final, que esta Biblia está actualizada, mire. Todos vosotros del 12.145 sois hijos de la luz e hijos del día. Diga conmigo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Un día estaba comprando en un supermercado y pagué con un billete de a 20 y la cuota me dio cambio de uno de a 100, creo, de a 50. Y el que estaba a la par mía se dio cuenta y me dijo, y yo me le quedé viendo y le dije a la mira, revisa bien, me estás dando más. Yo te pagué con uno. No, usted me dio uno a 100. No, revisa. Y no, de veras no tengo. Me vio. El que estaba a la par mía me dijo, qué bruto. Pero es que así son las tinieblas. Las tinieblas no van a entender la luz. Aquí dice, fíjese lo que dice. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche
ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Verso 8: mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, mire, vestidos, dice. Pero puesto que nosotros somos del día, diga: soy del día. Debo estar sobrio. Sobrio es no mareado. Sobrio es equilibrado. Ni extremista aquí, ni libertino acá. Ni religioso, ni libertino. Sobrio es balanceado. Porque hermano amado, hay quienes no están balanceados. Son bien religiosos. Por ejemplo, condenan al que va a Disneylandia. Condenan al que va a ver una película, condenan al que va al estadio, y no se dan cuenta que tienen una lengua más satánica, que están llenos de condenación, llenos de señalamiento. Son tinieblas. Entonces, sobrio es balanceado. Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo, o sea, casco, la esperanza de la salvación. Versículo 9 dice: porque no, oiga, qué cosa más linda, hermano, porque no nos ha destinado Dios para ira. Qué fantástico. Sino que dice, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que somos del día, los que somos luz, estamos destinados para salvación. Diga: destinados para salvación. Destinado, ¿qué quiere decir? Puestos en línea directa a la salvación. Los que somos luz, los que somos del día. Y algo que me llamó la atención, dice: estemos sobrios, no durmamos. Dios no nos puso para ira. Vamos a dice y aquí con esto voy a cerrar. Dice ahí en el verso primero: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pónganme el verso 4 en la pantalla. No estáis en tinieblas. ¿Qué dice? Dice que a los hijos del día Dios les va a hacer saber. Oiga, y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿A quiénes va a sorprender Dios? A los que están en tinieblas, a los que son de la noche. Pero a los que somos luz, a los que son hijos del día, dice: mas vosotros no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces terminamos con esto. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas, Dios destinó los hijos de luz para salvación, para tener revelación, para disfrutar de la vida, y separó las tinieblas para que ellos sean sorprendidos, para que ellos estén en ignorancia, para que ellos experimenten la muerte, para que ellos experimenten la enfermedad. Pero nosotros somos hijos de la luz. Entonces, la primera separación que Dios hizo, y con esto voy a cerrar, dice la palabra del Señor, porque tenía más cosas que mencionar, pero la palabra del Señor dice que nosotros, como hijos de la luz, no tengamos comunión con las tinieblas. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión tienen los que somos de Cristo con los que son de Belial? Y vale la pena que veamos que si queremos agradar a Dios, tenemos que aceptar la separación de luz y tinieblas. Decir: Señor, de veras yo soy luz. Voy a caminar en verdad, en bondad, en justicia. Voy a caminar, Señor, en esperanza, en fe, en amor. Y si hay cosas que yo veo que todavía, yo, no estoy hablando de usted, yo tengo envidia, tengo celos, todavía me salen malas palabras de mi boca, todavía hay malicia, hay lujuria en mí. Señor, saque esa tiniebla. Yo no quiero esas tinieblas. Quiero que mi ojo esté sano, que cuando vea con sanidad, para que todo mi cuerpo esté lleno de luz. Y me acerco a ti para que, por eso, mire, bienaventurados los que venimos a los cultos, hermano. Porque entonces nos enfrentamos a la luz y nos damos cuenta: ah, caray, ahora que el hermano otro lo dice, sí, yo le debo a fulano, a mengano, a perencejo, Dios mío. Y yo les profetizo y les hablo, y ¿qué pensarán de mí? Bueno, ya te diste cuenta. Entonces ahora no debas. Ve con esas personas. Como le dije a un hermano, le dije yo: mira, aunque sea penny por penny, empieza a abonar. Pero que la persona vea que no te estás haciendo fingiendo demencia, sino que como luz dices: mira, ahorita no tengo, pero aquí está, mira, 50 centavos a abonar a los $10,000 que te debo. Pero ya deben menos. Para que vean que lo que tú dices es realmente luz. Hágame un favor, pregúntele a que está a su lado: ¿cómo andas de luz y cómo andas de tinieblas? Yo necesito erradicar tinieblas. Fíjese que el otro día estaba orando y analicé mi corazón y dije: Señor, si yo me alegro porque a alguien le vaya mal, eso es tinieblas. Erradico eso de mí, Señor. Erradico, sácalo de mí. No quiero eso, Señor. Eso quiero que mis ojos sean como dice tu palabra, porque yo quiero saber, quiero tener revelación. Entonces dice Pablo que a los hijos de la luz les da revelación, les da vida, les da toda cosa buena. Entonces erradiquemos el mensaje de hoy. Podríamos decirle: erradiquemos las tinieblas. Porque si la luz que está en ti son tinieblas, imagínense, hermano, imagínense, aquí habemos gente de Dios. Nadie dijo amén. Aquí habemos gente de Dios, pero aquí murmuramos unos de los otros. Aquí nos envidiamos unos a otros. Aquí a veces nos saludamos así, nos vemos así. Y eso que estamos en el reino de Dios, ¿cómo será fuera? Cuando la gente dice: oh, a esa iglesia solo hipócritas van, pero por lo menos vamos, dígale: véngase usted, júntese. Necesitamos la luz de Dios para arreglar nuestras tinieblas. Necesitamos enfrentarnos a la palabra y decir: Señor, yo soy luz y tú me has separado de las tinieblas. A ver, todos los que son luz, pónganse de pie. Vamos a decirle: Señor, gracias porque has iluminado mi espíritu y porque, Señor, me estás enseñando que soy un hijo de la luz. Padre, te damos gracias esta noche. Podemos hablar de tu palabra, Señor, y podemos a través de ella enfrentarnos a ese anhelo y deseo de estar completamente llenos de luz. Perdona nuestros errores, nuestras fallas. Ayúdanos, Señor, a desechar toda tiniebla de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro corazón, y que para gloria de tu nombre, Señor, te agrademos, y que de esa manera podamos, Señor, ser levantados, como dice tu palabra, para encender a otros y hacer buenas obras. Bendigo tus hijos, bendigo, Señor, a tus escogidos, bendigo tus santos, Señor. Y en el nombre de Cristo sé
que tú nos vas a ayudar para hacer una luz potente, una buena luz, Señor, en medio de tanta tiniebla. En el nombre de Jesús te agradecemos y en el nombre de Cristo te pedimos fuerzas para erradicar toda tiniebla de nuestro ser. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.